Y listo. Hola, muy buenas tardes a todos y todos. En nombre de Science Community UAI o SciComm, les doy la más cordial bienvenida a nuestra charla de hoy con la doctora en matemática y profesora UAI Katia Bock. A ustedes y a la profe, por supuesto, les agradecemos enormemente todo el apoyo que hemos recibido y todo el interés en estos meses que llevamos como organización. Y bueno, sin nada más que agregar, espero que disfruten el evento y ahora les cedo la palabra a mi compañero Francisco Quiroga, quien les contará un poco acerca de nuestra gran académica de hoy. Bueno, Katia Bock es doctora en matemáticas de la Purdue University desde el año 2014. Es académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez desde 2015, donde ha impartido una variedad de cursos como ecuaciones diferenciales, cálculo integral, matemáticas discretas y cálculo multivariable. También ha ganado y participado en distintos fondos como Fondesit y proyectos Corfo, y sus investigaciones están dirigidas hacia el modelamiento matemático de enfermedades como la malaria y el reciente COVID-19, además de estudiar las relaciones de estos con factores como las vacunas y la conducta humana. Les agradecemos nuevamente estar aquí hoy y les cedo el espacio a la profesora y doctora Katia Bock. Muchas gracias, Francisco, por la introducción. Gracias a los organizadores por esto, gracias a los participantes. Veo varias caras conocidas, veo varios nombres conocidos. Bienvenidos a mis estudiantes, ¿verdad? De ecuaciones diferenciales. Así que, bueno, hoy día les quiero contar un poquito lo que hago, lo que estoy haciendo en este momento, lo que he hecho en este último año, diría yo. Y yo creo que todos ustedes pasaron por algún curso de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? En el pasado, o están en eso ahora, como les decía, y yo creo que van a poder entender la idea, al menos detrás de estos modelos. Bueno, y como siempre los dejo invitados, si les interesa más el tema, a contactarme y quizás podamos trabajar en algún taller de investigación dirigida juntos. Bueno, el título de la charla es un trío dinámico, matemáticas, epidemiología y ciencias conductuales. Al trío lo descubrí hace relativamente poco. Estoy hace poco trabajando, incluyendo en estos modelos, ciencias conductuales. El trabajo clásico que se ha hecho en epidemiología matemática, que se llama esta área de investigación en la que trabajo, ha sido en general con matemáticas en combinación con epidemiología. Entonces ya vamos a hablar de estos distintos elementos y cómo se combinan y ver qué resultados podemos obtener. Bueno, un poquito de mi trayectoria, Francisco ya les contó un poquito de mí. Quiero ir un poquito más hacia el pasado, mi trayectoria en pregrado, por ejemplo. Estudié matemáticas, yo no soy ingeniera, soy matemática de formación, ¿ya? Estudié matemáticas en pregrado en la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica en el campus de San Joaquín. Acá está la Facultad de Matemáticas, entonces ahí entré yo desde el colegio, ¿verdad? Me gustaban siempre las matemáticas, entonces mi decisión en realidad fue ya, me gustan las matemáticas, ¿por qué no estudiar matemáticas? Veamos cómo es la cosa. Realmente fue así, una decisión no muy bien formada, diría yo, pero finalmente fui descubriendo el mundo de las matemáticas. En Chile especialmente vi matemáticas puras, y esa era mi idea, para después en el futuro descubrir las matemáticas aplicadas, ya es lo que estoy trabajando ahora. Bueno, en todo caso empecé, como les digo, en la Católica, en el campus San Joaquín. Entre medio estuve en Alemania, ya, mi papá es alemán, mi mamá es chilena, y por lo tanto tengo conexión con Alemania, y en algún momento nos fuimos toda la familia a Alemania, bueno, y eso fue durante mi pregrado, y ahí estudié en la Universidad de Augsburg, que está en Bavaria, y en Alemania estuve allá 2 años. Y entonces ahí viví un pregrado completamente distinto al de Chile, o sea, en matemáticas en la Católica éramos 60 alumnos, en Augsburg éramos 400, entonces miren el auditorio, ahí eran las clases, o sea, las clases de cálculo, cálculo 2, 400 alumnos, el profesor por allá lejos, o sea, no había mucha interacción, entonces era una dinámica completamente distinta a la que yo estaba acostumbrada en Chile. Fue una experiencia interesante en ese sentido, aprendí de forma distinta las matemáticas, bueno, y volví a Chile y finalmente me licencié de matemática de la Católica, ¿ya? Bueno, y después me fui a hacer el doctorado, ya, a Purdue University, que está en Estados Unidos, en el estado de Indiana, ya. Entonces me encontré con una facultad de matemáticas inmensa, un edificio entero para matemáticas, lo que en Chile era impensable, 10 pisos, un montón de profesores, un montón de áreas de las matemáticas, y eso fue fantástico, porque pude descubrir justamente áreas que en Chile no estaban representadas. ¿Ya? Entonces la experiencia efectivamente de irse afuera fue muy valiosa en ese sentido. Además de conocer otra cultura, de conocer otros climas, miren, así era el campus en invierno,
¿verdad? Entonces viví muchas cosas distintas allá, biblioteca gigantesca, entonces los que les gusta estudiar, esto es fantástico. Y bueno, y ahí descubrí, justamente en este tremendo departamento de matemática, descubrí la epidemiología matemática. En Chile yo nunca había escuchado la conexión entre salud pública o temas de salud, enfermedades infecciosas y las matemáticas. ¿Ya? Así que las descubrí aquí en Estados Unidos, en Purdue University, me fui interesando y fui estudiando el tema y pasándome esa área. Y eso es lo que hago hoy en día. En nuestra querida universidad, pongámonos nostálgicos acá, ¿verdad? Yo no he ido hace como, no sé, 6 meses, yo creo, ¿verdad? Y a la oficina hace un año, yo creo. Estoy aquí, como decía Francisco, trabajando en la Adolfo Ibáñez desde el 2015. Antes de eso fui ayudante. Antes de irme a Estados Unidos yo fui ayudante en la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que conozco la universidad hace mucho tiempo. He visto la evolución de nuestra facultad, que ha evolucionado de que éramos 50 profesores, que 30 profesores, a más de 100, que somos hoy en día. ¿Ya? Entonces, efectivamente la evolución de la facultad ha sido gigantesca en este tiempo, desde el 2009 que me fui a Estados Unidos hasta ahora. Y bueno, y acá estamos. ¿Ya? Feliz aquí de poderles enseñar y mostrar lo que yo hago. Y de pasarlo bien con ustedes en clase. ¿Ya? Que me gusta mucho hacer clases, quizás se han dado cuenta. Ya, entonces, primero, veamos este trío, ¿ya? Estos 3 temas gigantescos que queremos mezclar hoy día. Entonces, la pregunta primera es: ¿qué es la epidemiología? Para que hablemos un lenguaje común, ¿verdad? En caso que todavía no sepan, yo creo que muchos de ustedes, especialmente los que están en bio, ya vieron esta primera parte. A Juan Pablo Pavesic, si tomaron cursos con él, le gusta mucho hablar de estos modelos SIR, ya que vamos a mencionar. Entonces los de bio puede ser que ya sepan, y las otras personas quizás no, entonces por eso vamos a hacer una introducción brevemente a estos primeros temas. Entonces, ¿qué es la epidemiología? Bueno, es el estudio del comportamiento de las enfermedades que afectan a muchas personas en un sitio determinado. De la epidemiología sacamos realmente los datos, ¿verdad? O sea, el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, por ejemplo, es el que vigila las enfermedades en Chile, ¿ya? Entonces, ellos se dan cuenta si algo está pasando, algo fuera de lo normal, en ciertas regiones de Chile, etc. Ellos hacen la vigilancia, ¿ya? Y de ahí sacamos justamente los datos de cuántas personas están infectadas con ciertas enfermedades. Bueno, a eso le queremos agregar ciencias conductuales. Con ciencias conductuales me refiero a algo súper amplio en realidad, que es el conjunto de disciplinas que centran su atención en el comportamiento humano. ¿Por qué surgió este tema dentro de lo que yo hago? Finalmente, por lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que nos estamos dando cuenta que si la gente se porta mal, estamos en problemas, básicamente, ¿cierto? O sea, eso de lo que se habla constantemente. Entonces, bueno, ahí surgió justamente la idea de cómo incluir esto en nuestros modelos que hablan sobre enfermedades infecciosas. Y bueno, la epidemiología matemática que sale aquí al final, que es la epidemiología matemática, es el modelamiento matemático de enfermedades infecciosas. Ese es el área de investigación en la que trabajo yo. ¿Ya? Entonces eso es para tener un contexto. Después... sí, ya. Después, bueno, ¿qué enfermedades se pueden modelar? Yo he trabajado con distintos tipos de enfermedades y eso de por sí es un mundo muy interesante, ¿ya? Al que le gustan las enfermedades en sí, o sea, el estudio de las enfermedades, de dónde salió todo esto, cómo se transmiten las enfermedades, ¿verdad? Eso ya de por sí es un tema muy interesante. Entonces, cuando uno hace epidemiología matemática, uno parte por ahí. No parte generalmente de las matemáticas, sino que partes de una problemática que tú identificas dentro de la propagación de una cierta enfermedad. Entonces, bueno, acá listé varias enfermedades, está el ébola, ¿verdad? Está la malaria, está la influenza COVID o enfermedades tipo VIH o herpes. ¿Cuál es la diferencia entre estas enfermedades? ¿Qué ven? O sea, ¿qué me pueden decir acerca de cuál es la diferencia de estas enfermedades? Ya pues, alguien. Ya pues, están mis alumnos acá. Opinen, opinen. Iban a participar. Sofía. Tiene la mano levantada. Ahí sí. ¿Cómo se transmiten? Eso, ¿cierto? Entonces, si miran estas enfermedades, uno dice se transmiten de forma distinta. ¿Ya? Entonces la malaria se transmite mediante aquí un mosquito, ¿verdad? Entonces no se transmite de humano a humano, se transmite vía un mosquito, ¿ya? Después está el ébola, ¿verdad? Que es una enfermedad zoonótica que surgió de los animales, se traspasó al humano y se transmite por fluidos humanos infectados, como vómito o sangre, ¿ya? Entonces la vía de transmisión es otra. Después está VIH, herpes. Esto es interesante porque, bueno, son enfermedades de transmisión sexual,
el virus del VIH y herpes genital. Entonces, estas dos enfermedades interactúan. O sea, alguien con herpes es más susceptible a adquirir VIH, por ejemplo, o alguien con coinfección es más, transmite la enfermedad de forma más fácil, o sea, es más infeccioso, ¿ya? Entonces están estas dinámicas interesantes entre distintas enfermedades, eso también existe y se puede modelar, ¿ya? Bueno, y está la que conocemos yo creo que hoy en día más precisamente, que es las enfermedades que se transmiten por el aire, o sea, por gotitas de saliva finalmente, ¿verdad? Como la influenza y el COVID, que son las que en realidad en Chile tenemos más prevalencia o incidencia. Entonces, tenemos todo este tipo de enfermedades y uno lo que quiere es modelarlas y sacar información acerca de ellas y ver qué las afecta. Antes de eso, un poquito de historia para que sepan de dónde sale todo esto, ¿ya? Entonces, fíjense en la fecha, 1895, ¿ya? ¿Cuándo creen ustedes que, a ver, déjenme hacer una pregunta, ¿cuándo creen ustedes que se descubrieron los virus? Así como tinca loca. Tinca loca, denme algo, cualquier cosa. En el chat, si no quieren hablar. Una tinca loca, sí, un año, 1900, dice la Sofía. O sea, pero no fue Pasteur, no 1850. estoy seguro. ¿Perdón? No fue Pasteur, no sé en qué momento Pasteur, no sé cómo se pronuncia. Pasteur, Sí. 1920, siglo XIX. Ya, pero estamos más o menos bien. Bueno, igual les di una pista aquí, ¿no? Con esta diapositiva primero, tiene que ser por ahí, ya que vamos a hablar de esta diapositiva. Efectivamente, en 1915 alrededor, ahí, se confirmó la existencia de virus, ya que se descubrió un virus que ataca bacterias, que eso existe, ya, esos virus que atacan bacterias. Entonces, efectivamente, eso fue en 1915. El virus de la influenza, por ejemplo, porque nosotros conocemos la influenza, ¿no? Conocemos la influenza que atacó a España, la gripe española, ¿verdad? Que fue en principio una influenza. Pero imagínense que el virus de la influenza se descubrió en los años 30, en 1930. ¿Y la gripe española cuándo fue? ¿Cuándo fue eso? Fue 12 años antes. ¿Cierto? En 1918, claro, por ahí. ¿Ya? Entonces, en ese momento sabían que algo estaba enfermando a las personas y era probablemente un virus, pero no estaba identificado el virus per se, ¿ya? Entonces había mucha incertidumbre en realidad en ese tiempo. Ahora mencionamos Pasteur hace un rato, ¿verdad? Pasteur descubrió básicamente las bacterias. Las bacterias son microorganismos más grandes que los virus, entonces era más fácil descubrirlo. Y después sí los científicos, la comunidad científica, sabía que había algo más chico que una bacteria que estaba infectando a las personas, pero no sabían realmente qué es lo que era, ¿ya? Y hasta que no se descubrió el microscopio electrónico, ¿verdad? No había manera de verlos tampoco, los virus. Entonces, sí, Pasteur fue alrededor de 1860-70, ¿ya? Que justamente descubrió las bacterias y que las bacterias son responsables de muchas enfermedades y se descubrieron muchas bacterias causantes de muchas enfermedades, ¿ya? Entonces, fíjense que eso fue entonces alrededor de segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, que hubo una revolución en torno a cómo se transmiten las enfermedades, entender ese proceso. Entonces, ¿qué les quiero hablar aquí? Les quiero hablar de Sir Ronald Ross, un médico inglés que nació en la India. Y él fue el primero que creó un modelo matemático de los que conocemos hoy en día. ¿Ya? El primero que realmente habló de esto, en términos matemáticos, aunque era un médico. ¿Ya? Y efectivamente también descubrió que el parásito de la malaria es transmitido por mosquitos. Antes pensaban que era por el mal aire, por eso malaria viene de mala aria en italiano, y las personas creían que cerca de pantanos el aire estaba malo, y por lo tanto se contagiaban de algo, y ese algo era la malaria. Y claro, pues cerca de pantanos hay muchos mosquitos. Entonces, pero la gente no tenía claridad de eso. ¿Ya? Entonces, Sir Ronald Ross fue el primero que efectivamente descubrió eso, bueno, y se ganó el Premio Nobel de Medicina en 1902 por eso. ¿Ya? Entonces, fíjense, principios del siglo XX, como les digo, que no es hace tanto tampoco. ¿Ya? Después de eso, bueno, este es un dato curioso, nomás que se postula que justamente el descubrimiento de Sir Ronald Ross ayudó a que se terminara el Canal de Panamá, ¿ya? Porque hubo un intento fallido de construir el canal entre 1881 y 1888. Y una de las razones que no se pudo construir o terminar en ese momento era porque los trabajadores
se enfermaban mucho de malaria y fiebre amarilla. ¿Ya? Se morían, o claro, se impedía que siguieran trabajando. ¿Ya? Entonces después se empezó a fumigar, a aplicar insecticidas, y con eso ayudó al control de la malaria y la fiebre amarilla. ¿Ya? Entonces eso es una de las hipótesis de por qué el canal no se pudo terminar antes. Después de eso, ya conociendo más acerca de la microbiología, ¿verdad? Están estos dos personajes, ¿ya? Que es William Kermack y Anderson McKendrick, ¿ya? Estos dos, Kermack era bioquímico y McKendrick era médico, ¿ya? Ellos dos efectivamente escribieron una serie de papers entre 1927 y 1933, introduciendo modelos del tipo SIR, ¿ya? Y esos son los modelos que yo creo que conocemos y que ustedes también ven en bio, los que son de bio, ¿verdad? Y los que quizás se ha hablado mucho acerca de ellos, quizás lo han escuchado aunque no estén en bio, digamos. Entonces estos dos personajes son los que escribieron el primer paper acerca de los modelos como los conocemos hoy en día. Acá está el paper, si lo buscan, efectivamente si miran, se ve antiguo, y efectivamente ellos citaron el trabajo de Sir Ronald Ross, y la motivación del paper fue justamente entender los efectos de los factores que determinan la propagación de epidemias, ¿ya? Entonces había pasado hace poquito, ¿verdad?, la influenza en España, ¿verdad? O sea, la gripe española, que no fue solamente en España, pero la gripe española, ¿cierto? Entonces, y estos descubrimientos nuevos, entonces, claro, evidentemente había un interés por entender más sobre la propagación de enfermedades infecciosas. Entonces, esto fue el inicio. Entonces, uno generalmente cita el inicio como alrededor de 1930. Y este es el famoso modelo SIR. ¿Ya? Entonces, ahora entremos un poquito en la parte matemática de cómo es el modelo SIR, qué hacemos con él y cómo lo vamos a extender ahora para incluir, que no lo hemos hecho todavía, la parte conductual. Entonces, el modelo SIR, para los que no lo conocen, lo que hace es un modelo a nivel poblacional y divide la población en personas susceptibles, que son los S, personas infectadas, que son los I, y personas recuperadas, que son los R. Entonces, si piensan en esto como un flujo finalmente, ¿qué pasa con las personas? Las personas susceptibles pasan a ser infectadas mediante una cierta tasa que llama conversor de ella. Y alguien infectado, ¿qué le pasa? Eventualmente pasa a R. Ahora, R se puede interpretar como recuperados o como removidos, si hay una mortalidad alta de la enfermedad, ya que puede incluir a la gente que murió por la enfermedad también. Ya, entonces, tenemos esta tasa gamma, que es la tasa de recuperación, ¿ya? Y si la tasa es gamma, entonces 1 partido en gamma es el tiempo que alguien permanece infectado. ¿Ya? Entonces este parámetro se conoce bien para COVID, se conoce bien para influenza, ¿verdad? Este es un parámetro que no es difícil de obtener, porque es cosa de observar a alguien y en promedio sacar una estadística, ¿verdad? En promedio, cuánto tiempo alguien permanece infeccioso en realidad, porque estos van a ser los que infectan. ¿Ya? Y bueno, y está esta otra tasa, que es la tasa responsable de las infecciones. Esta tasa es un poquito más interesante, porque básicamente involucra un beta, que es constante. Beta es una tasa, que es la tasa de transmisión, generalmente se le llama así. Involucra también un I partido en N. Entonces, en realidad, el beta lo que es una tasa de contactos efectivos por unidad de tiempo. Es decir, yo como susceptible, si yo pienso que yo soy una persona aquí en lo azul, un susceptible, ¿ya? Ando caminando por la vida, contacto a gente, ¿verdad? Eso es lo que hago. Y lamentablemente los contactos producen enfermedad. Pero no todos los contactos. O sea, si yo miro a alguien, o sea, si yo veo a alguien a una cierta distancia y lo saludo así de hola, probablemente no me va a contagiar, salvo que sea demasiado infecciosa la enfermedad, ¿ya? Entonces, un contacto no necesariamente produce infección, entonces hay una probabilidad de infección además ahí, ¿ya? Entonces, ese beta incluye todo eso. Básicamente incluye los contactos efectivos, o sea, los que producen infección, por unidad de tiempo. Esa es la tasa beta. Hay que pensarla así. Y después, bueno, si yo como susceptible contacto a otro susceptible, eso no va a producir enfermedad. Entonces tengo que contactar o considerar solamente los contactos con infectados. Entonces, dentro de todos estos contactos efectivos, lo multiplico por la probabilidad de que esos contactos sean con infectados. Y eso justamente es el I partido en N. Es la probabilidad de contactar a un infectado dentro de todos mis contactos, digamos. ¿Ya? Entonces, de ahí sale justamente esta tasa,
Y si yo después la multiplico por S, si miran esta ecuación aquí, es justamente todo lo que sale, eso es por persona susceptible, ¿verdad? Entonces tengo que considerar eso para todas las personas susceptibles y tengo que multiplicarla por un S, aquí. ¿Ya? Y con eso obtengo todas las personas que por unidad de tiempo pasan de S a I. Entonces, pasan de S a I, por lo tanto salen, por eso un menos aquí, de los S, de la tasa de cambio finalmente, de los susceptibles, que es menos estas personas que salieron de S. ¿Ya? Contactaron efectivamente a infecciosos. ¿Quién contactó? Todos los susceptibles que yo tengo. ¿Ya? Por unidad de tiempo. Después estos entran a la clase I, por lo tanto la tasa de cambio, lo que entra es esto, ¿verdad? Lo mismo que salió de S, y lo que sale es gamma por I, que son todas las personas por unidad de tiempo que se recuperan. Bueno, y entran a la clase de recuperados gamma por I. ¿Ya? Es justamente lo que determina la variación en R. Entonces, este es el modelo clásico SIR. Características del modelo. Gamma, como les digo, generalmente no es un problema. Ya gamma es observable, el parámetro gamma. El problema aquí, cuando uno trata de ajustar este modelo a la realidad, supongamos, a un brote, el problema es el beta. El problema es la interpretación vaga del beta, que involucra una probabilidad de contagio dado un contacto. Y eso depende del virus, o depende de ciertas condiciones, ¿verdad? Depende de la inmunidad de la gente, no sé, depende de varias cosas. ¿Ya? Entonces, generalmente, ese es el parámetro problema, el beta, cuando uno ajusta esto a datos. Ya, entonces tener eso claro. Ya, es un modelo bastante simple, produce estas curvas, la curva azul es susceptibles, la verde los recuperados, la morada los infectados. Lo que generalmente miramos nosotros es la curva de infectados, evidentemente, que es la que nos importa más. Y ahí está. Ahí se las agrandé, ahí está la curva de infectados nuevamente. Entonces aquí es donde nos interesa saber si va a pasar algo así cuando una enfermedad llega a la población. Y entonces queremos saber si va a pasar efectivamente algo así, si vamos a ver un brote de este tipo. ¿Ya? Entonces ahí uno empieza a analizar el modelo y uno dice, ¿qué condiciones necesitaré yo para efectivamente la enfermedad que estoy observando inicialmente, ¿verdad? Inicialmente el Ministerio de Salud observa que hay, el Departamento de Epidemiología observa que hay un brote, como que estamos acá al principio, ¿verdad? Estamos detectando ciertos casos, están reportando casos. ¿Cómo sé yo si eso va a realmente producir un brote o no? Estos casos iniciales que detecté. ¿Ya? Esa es como la pregunta. Entonces acá está la curva de infectados nuevamente a lo largo del tiempo. Acá está el modelo SIR nuevamente, las ecuaciones. Entonces uno dice, inicialmente la población susceptible es muy cercana a N. N es la población total, constante. Ya en un periodo corto de tiempo la población chilena, por ejemplo, es constante. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que yo reemplazo aquí en la ecuación de los infectados, que es la que me interesa, el S por N? Entonces reemplazan aquí el S por N. Se me cancelan los N, me queda beta por I menos gamma por I. Factorizo el I. ¿Lo ven? ¿Sí? Factorizo el I y me queda beta menos gamma por I. ¿Ya? Queda eso. Beta menos gamma por I. Entonces fíjense en esta ecuación de I. Ahí, pregunta a mis estudiantes, ¿qué tipo de ecuación diferencial es? Esto lo pueden responder ustedes, sin problema. Todos los que pasaron por ecuaciones diferenciales. Ahí respondieron en el chat. Ah, no lo he visto. Bien. Autónomo, dije. ¿Autónoma? Sí. Perfecto, es autónoma. ¿Qué más? Ya, pues. Vean esta ecuación diferencial, mírenla. Variable dependiente I, variable independiente T. Beta y gamma son constantes. Y es mi variable separable. Bien, Nicolás. ¿Verdad? Es separable. En el lado derecho, efectivamente. Ay, perdón. El lado derecho depende de I solamente, así que es separable. Y también es lineal, en principio, ¿cierto? También es lineal. ¿Ya? Entonces es una ecuación de primer orden, lineal. Todos los que han pasado por ecuaciones diferenciales la pueden trabajar. ¿Ya? Por lo tanto, la podemos resolver. Y si la resuelven, obtienen una exponencial de este tipo. ¿Ya? Entonces acuérdense, ¿qué queríamos ver? Queríamos ver si efectivamente hay un brote con este modelo. ¿Cómo podemos determinar mediante este modelo si hay un brote? Es decir, que inicialmente yo tengo I sub 0, que este I sub 0 de acá es la condición inicial.
Es decir, inicialmente en el tiempo 0, tengo I sub 0 infectados, que es lo que estoy observando. Entonces la pregunta es, ¿esos serán suficientes como para que haya un brote? Como el que se ve en el dibujo. Entonces, ¿qué me va a determinar si es que voy a tener este brote? O sea, si va a crecer la curva. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Vean acá la solución. Ahí ya está resuelta. ¿De qué depende si hay brote o no? Este es como el modelo poblacional más simple. Primero que vimos, acuérdense, la primera clase. ¿De qué depende si hay brote o no? O sea, ¿de qué depende si la curva esta crece o no? Ya, pues. ¿No? ¿Nadie? El chat. Ya. Positivo, negativo, sí, ya. ¿Qué cosa? Si es positivo, ya, natalidad, mortalidad, eso es lo que hablábamos en clases, ¿se acuerdan? Sí, que teníamos en vez de beta y en vez de gamma teníamos natalidad y mortalidad, efectivamente. Beta Ahora y es un gamma. beta y un gamma. ¿Ya? Entonces, básicamente, sí, de beta menos gamma, también escribió Pablo. Hola, Pablo, tanto tiempo. Si la tasa de infección es mayor o menor que la de recuperación, efectivamente, Nicolás, ¿ya? De esas cosas depende, o sea, depende del beta y del gamma, en realidad de beta menos gamma, ¿sí? De eso depende, porque si ven es un exponencial, entonces si el beta menos gamma es positivo, la exponencial es creciente, si el beta menos gamma es negativo, la exponencial es decreciente, ¿ya? Entonces, básicamente depende de eso. Entonces uno reescribe esto, acá está de nuevo nuestra curva de infectados en el tiempo. Si factorizan el gamma, les queda esto. Entonces acuérdense, depende del signo de esto. Y este beta sobre gamma es el que uno llama R0. Entonces ese es el número reproductivo, que quizás han escuchado hablar de él en la tele, muchas veces hablan del número reproductivo, ¿verdad? Que es mayor que 1, que es menor que 1, el doctor Ugarte ahí en matinal habla todo el rato de eso, ¿cierto? Entonces, efectivamente este beta partido en gamma es el que me va a determinar inicialmente si es que crece esta curva. Entonces aquí está en el cuadrito. Este comportamiento inicial lo determina el valor de beta partido en gamma. Entonces, si el beta partido en gamma es mayor que 1, ¿qué va a pasar? ¿Hay epidemia o no hay epidemia? Miren la curva exponencial, miren esto. Si el beta partido en gamma es mayor que 1, exponencial positiva o negativa. Positiva, Nicolás, muy bien, en el chat, ¿ya? Entonces efectivamente crece la curva, ¿ya? Si el beta partido en gamma es menor que 1, el beta sobre gamma menos 1 va a ser menor que 0, el gamma es un parámetro positivo, así que eso no me afecta el signo, y por lo tanto la curva decrece y no tendríamos el caso de epidemia. Entonces eso es lo primero que hay que entender de este modelo SIR, ¿ya? Para entender qué es lo que hace. Perfecto. Cualquier comentario me interrumpen nomás, ¿eh? ¿Ya? Cualquier pregunta, cualquier cosa me dicen. Ya, entonces, bueno, este número reproductivo, como les digo, determina finalmente la dinámica. Si es mayor que 1 o es menor que 1. Y lo bueno del número reproductivo es que uno puede conversar sobre él con gente de salud pública que no sepa de ecuaciones diferenciales, que no sepa de matemáticas, porque tiene una interpretación clara en términos médicos, ¿ya? Si se fijan, beta es la tasa de transmisión. ¿Se acuerdan? Beta determinada la transmisión. Entonces la tasa de transmisión, en caso que casi todas las personas sean susceptibles. Entonces estos son los infectados, el beta son los infectados producidos por un infeccioso por unidad de tiempo, ¿ya? En promedio. O sea, ¿cuántos infectados produce un infeccioso en promedio? ¿Ya? Por unidad de tiempo. Y por lo tanto, si uno lo multiplica por 1 partido en gamma, que 1 partido en gamma era el tiempo que alguien permanece infeccioso. ¿Ya? Entonces, beta la cantidad de infectados que alguien infeccioso produce por unidad de tiempo, por 1 partido en gamma, que es todo el tiempo que alguien permanece infeccioso, me va a dar la cantidad de infectados en promedio que un infeccioso produce durante su periodo infeccioso. Entonces, aquí está justamente, hay un diagrama aquí. Este es el caso 0, digamos, esta bolita sería una persona infectada, inicial. Esa persona produce en la fase 2 3 más, cada uno de estos produce 3 más, entonces es evidente que uno ve aquí este crecimiento exponencial inicial, que también vemos en términos matemáticos, ¿no? Pero se puede explicar bien
fácilmente en términos del R0, ¿no? Que tiene una interpretación clara. Entonces, claro, yo sé si es que en promedio cada persona infecciosa produce más de uno, estamos en problemas. Más de un nuevo infeccioso. En cambio, si produce menos que uno, no, eventualmente va a decrecer la cosa. Y si R0 es 1, ¿qué pasa? El R0 es 1, justo 1. O si oscila así, alrededor de 1, ¿qué va a pasar con la cantidad de infectados en la población? Se mantiene, efectivamente. ¿Ya? Queda igual, sí, otro, Francisco, muy bien. ¿Ya? Entonces, efectivamente, si se mantiene en el R0 igual a 1, o fluctúa alrededor de 1, mantenemos esta cantidad de infectados. ¿Se acuerdan en noviembre o algo así? Octubre, noviembre, diciembre, que estábamos como en 2000 todo el rato. Eso pasaba. O sea, el R0, que va cambiando ya en el tiempo también, pero básicamente está alrededor de 1. Eso no pasaba nada, ahí nos manteníamos, en este plató de infecciosos. Lo que es súper peligroso en todo caso, ¿verdad? Porque ahí están, presentes. ¿Ya? Ya. Ese es el R0 famoso. ¿Ya? Entonces, para que tengan una idea de eso. Bueno, y esto es lo que conversamos recién, ¿verdad? Si es mayor que 1, entonces hay epidemia. Epidemia nos referimos a estos brotes. Esta es una epidemia, ¿ya? Cuando observan justamente un brote así. Y si es menor que 1 no hay epidemia, y si es 1, bueno, se mantienen ahí en constantes la cantidad de infectados. Entonces, ahora con respecto a la parte conductual, que es clave, que hemos observado, ¿verdad? Viviendo el COVID nosotros mismos hemos observado que es clave. ¿Ya? Están los covidiotas, ¿escucharon eso? Que la RAE aceptó covidiotas como una palabra oficial. Bueno, están los covidiotas, ya que ahora lo podemos ocupar, que se portan mal, ¿verdad? Y con eso, bueno, nos embarran la cosa. Muchas veces ya aparecen estos brotes, ya aparecen nuevos infecciosos, ¿verdad? De la nada. Entonces, o inesperados, digamos. Entonces, la parte conductual es muy importante para controlar una enfermedad. Y si se fijan, el modelo CIR, el que vimos recién, a ver si nos devolvemos aquí. Espérense, déjenme cargar mi computadora. Sofi, ¿tenés la mano arriba? Sí, es que era para decirle a la Perdón, profe Sofía, que no te vi. estaban preguntando por el chat porque era peligroso que esta variación se mantuviera como en 1, cercano a 1. Sí, porque hay un reservorio importante de infecciosos. Entonces, cualquier condición que cambia dentro de la población, ¿verdad? Puede producir fácilmente, o sea, imagínense, R igual 1 es como un equilibrio, mantiene el equilibrio en los infectados, ¿verdad? Entonces, si estamos en 1, es muy peligroso en el sentido de que fácilmente puede volverse mayor a 1. Y si el R0 es mayor que 1, inmediatamente suben los infecciosos. O sea, estamos en el proceso de exponencial, digamos, nuevamente, que es el que queremos evitar. Entonces, en ese sentido es peligroso estar con R0 igual a 1, porque cualquier cosa que cambie en la población y que afecte, acuérdense que el R0 está afectado por beta y por gamma. Gamma es fijo, cuánto tiempo alguien permanece infeccioso. En principio es fijo. Pero el beta no, el beta depende de muchas cosas. El beta, la tasa de transmisión depende de muchas cosas, depende de cuántas personas yo contacto en el día. Entonces, si la gente se relaja, porque dice, esta cosa está constante, ¿verdad? R0 igual a 1 está constante. Vemos que siempre hay 2000 casos. Así que no es para tanto, el riesgo no es tanto, ¿verdad? Ya voy a ir nomás a juntarme con mis amigos y total no ha pasado nada, ¿verdad? Total nos mantenemos constantes. Pero eso inmediatamente puede hacer que el R0 suba. ¿Ya? Y sube inmediatamente de 1 a 1.2. Y con eso ya empezamos el crecimiento exponencial. Entonces ahí hay que tener cuidado que ese crecimiento exponencial no provoque estos picos. ¿Ya? Esa es la raza. Pero buena pregunta. Ya. Profesora, tiene la mano levantada, disculpe. ¿Por qué no veo eso? Dígame. No sé quién tiene la mano levantada. Matías. Profesora, entonces, cuanto más tiempo se mantenga el R0 constante, ¿ya ser más peligroso los efectos que puede llegar a tener la población? No, En eso. o sea, no tiene que ver cuánto tiempo esté así. El hecho de que esté en 1, Matías, y claro, y el hecho de o sea, el problema está cuando pensar que está en 1, haga pensar o sea, cuando esté en 1 mucho tiempo, piense la gente que, estamos súper bien, estamos estables. Perfecto. ¿Verdad? Y hay una percepción de seguridad en la población, ¿verdad? Una percepción de seguridad que como estamos estables,
en total no va a pasar nada si ya llevamos un mes así. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, si la población empieza a pensar así, estamos en problemas, porque la reserva va a subir de 1 y con eso ya nos descontrolamos. Ese es el problema, o la enfermedad, digamos, se descontrola. Ese es el Perfecto, problema. gracias. Gracias por tu pregunta, Mati. Ya, entonces, pensemos en lo conductual. Déjenme volver al modelo CIR. Acá está. Acá en la mitad está el modelo CIR. Entonces, ¿qué parámetro del modelo va a afectar la conducta de las personas? O al revés, la conducta de la persona va a afectar a qué parámetro del modelo. Primero, ¿cuántos parámetros tenemos? Para que estemos claros si hablamos de parámetros. ¿Cuántos parámetros tenemos? Nicolás ya contestó mi pregunta inicial, pero básicamente tenemos 2 parámetros, ¿cierto? El beta, que básicamente parámetro me refiero a lo que no son variables del modelo. Variables son la variable dependiente y la variable independiente, ¿verdad? La variable dependiente es S, I y R. La variable independiente es el tiempo, T. Todos los de las cosas extra son parámetros en principio. Entonces, en principio tenemos 2 parámetros que afectan la enfermedad, el beta y el gamma. El N es la población total, que es fijo. Si estamos estudiando en Chile, bueno, es la cantidad de personas que hay en Chile, ya. O si estamos estudiando en Santiago, es la cantidad de personas que hay en Santiago. O cualquier región de Chile, digamos, ¿ya? Pero ese es fijo, dependiendo de qué región estemos estudiando. Entonces, sí, como dice Nicolás en el chat, el parámetro que se ve afectado mediante conducta humana es el beta. Y ese es justamente el responsable por las enfermedades. Entonces, ¿cuál es el problema del modelo CIR? Miren justamente el gráfico, miren el modelo, miren el beta que asumimos. ¿Cuál es el problema aquí? O sea, y piensen en lo que estamos viviendo. ¿Este modelo CIR efectivamente me describe lo que estamos viviendo o no? Nicolás, tiene la mano levantada. Es que beta parece ser como un valor fijo y al contrario es variable con el tiempo. Sí, ese es el problema. Muy bien, gracias Nicolás. Y fíjense también en la curva. Si no supiéramos nada de matemática, vemos esta curva. ¿Ya? Esta curva, que eso lo entiende cualquiera. El tiempo versus la cantidad de infectados. ¿Cómo evoluciona? Sube, llega a un pic, baja. ¿Eso es lo que estamos viendo? ¿O lo que hemos vivido todo el año, digamos? No. No. ¿Por qué no? ¿Qué querrían ver? Si es que este modelo representara lo que ha pasado durante un año, por ejemplo. Reinfección. Reinfección. Clemente, ¿quieres hacer un comentario? Eso iba a decir, reinfección. ¿Era eso? Que hay Ya. gente que se contagia, ¿no? ¿Y qué pasa en ese sentido, pensando en eso? ¿Qué pasa con la curva? ¿Qué nos gustaría ver en términos de la curva? Y acá lo que vemos es un pic, ¿cierto? Sería, y después decrece a 0, y sería problema solucionado, ¿verdad? Eso es lo que dice básicamente este modelo. Si llegamos a un pic, ya bajamos, problema solucionado, listo. Volvamos a la normalidad, y eso evidentemente no ha pasado. Entonces, ¿qué nos gustaría ver en una curva más real? Eso. Como Sofía muestra ahí, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Claro, efectivamente, un pic inicial bien, donde todos nos preocupamos, pero después, pucha, no había otro, un segundo, un tercero, ¿verdad? Entonces, efectivamente, eso es lo que nos gustaría ver. Y el modelo CIR, evidentemente, no captura esa dinámica. ¿Ya? No captura esa dinámica. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cómo uno puede extender el modelo CIR, simple, que es este, para que capture esa dinámica y quizás la explique mediante, por ejemplo, ciertos elementos del comportamiento humano? ¿Ya? Entonces ahí entra esa es la motivación de extender este modelo en ese sentido. Entonces, volvamos a la parte conductual. Esta es la primera diapositiva aquí que tengo. ¿Y por qué? Este es el primer paper, diría yo. Fíjense en la fecha, 1978. ¿Ya? No hace tanto, no hace tanto, pero este es el primer paper que efectivamente incluye explícitamente algo conductual, diría yo. O uno de los primeros al menos, ¿ya? Paralelo a este quizás hay más. Pero uno de los primeros papers que incluye algo conductual en un modelo del tipo Kermack-McKendrick. Acuérdense Kermack y McKendrick, esos 2 individuos que les mostré al principio, ya que en 1927 introdujeron este modelo CIR. Entonces ellos generalizaron, me refiero a ellos con Vincenzo Capazzo y Gabriela Serio, ¿ya? Italianos los dos, ellos generalizaron este modelo, ¿ya? Que es un modelo de Kermack-McKendrick, el modelo CIR, determinístico y de epidemia. ¿Ya? Esas son las características del modelo CIR, básicamente. Entonces lo extendieron para incluir comportamiento humano. ¿Y qué hicieron? Efectivamente, redefinieron este beta. ¿Ya? Eso es lo que hicieron, que es lo que nos dimos cuenta que básicamente
limitaba nuestro modelo CIR. ¿Ya? Entonces ellos efectivamente, aquí lo que está en rojito, es lo que manipularon, o redefinieron, como les decía. Entonces hacen un beta no constante. Entonces el beta es una función que depende de I. I son los infecciosos. Mismo modelo, S y R, las ecuaciones son iguales al que vimos recién. El beta es lo que cambia. ¿Ya? Entonces, beta de I lo definen de esta forma. Esto es solamente para darles una idea que fue el primer modelo que se hizo al respecto. Entonces, si se fijan en este beta, ¿qué pasa cuando el I crece? Epsilon es positivo. Epsilon es positivo. ¿Qué pasa cuando el I va creciendo? O sea, vamos observando más infecciosos en la población. ¿Qué pasa con el beta? Disminuye. Disminuye, ¿verdad? El I positivo, el epsilon es positivo, el beta 0 es positivo, todo es positivo acá, ¿ya? Entonces, efectivamente, para I mayor va decreciendo el beta. Entonces, lo que supone esto es bien lógico si lo piensan, ¿verdad? O sea, existe un beta 0, al inicio, o sea, sin enfermedad, el I es 0, ¿ya? Entonces, tenemos un beta 0. El beta 0 es el beta característico de una población que vive feliz de la vida sin enfermedad. Después, ¿qué pasa? Llega la enfermedad. El I va tomando importancia, ¿verdad? ¿Qué tanta importancia toma el I en la población? Está determinado por el epsilon, ¿cierto? Mientras más grande es el epsilon, más importancia toma el I. Entonces, ¿qué tanta importancia toma el I? Va determinado por el epsilon. Entonces, si el I toma importancia, este beta va decreciendo. Y eso hace sentido, ¿no? En términos conductuales, porque la gente, ¿qué hace? Se cuida. La gente tiene más cuidado, ¿no? Entonces, en ese sentido, hace sentido en términos conductuales que el beta sea dinámico de alguna forma. Entonces, ¿cómo uno define esta dinámica? Ese es justamente el problema. ¿Ya? Y ahí hay mucho estudio que hacer de cómo de mejor forma definir este beta. Pero esto es una manera, ¿ya? Es la primera manera que hemos visto en la literatura. Y acá, bueno, ellos, estos dos científicos italianos, se basaron efectivamente, acá les pongo aquí un artículo que me llama la atención, que está en The New York Times, en los archivos de The New York Times, que está digitalizado, y que es un artículo de 1973, y que habla sobre si lo quieren, lo pueden buscar ahí en Google después, y habla sobre una epidemia de cólera en Italia, en Nápoles en particular, pero también fue en Bari, que es de donde es la científica del artículo, ¿ya? Entonces ellos basaron efectivamente su experiencia de esto, sobre el cólera, en ese momento, para motivar su artículo. ¿Ya? Y efectivamente, si leen este artículo, habla de justamente esta epidemia del cólera y lo terrible que fue en ese sentido, porque, o sea, acá dicen que los médicos, que una niña inglesa, ¿verdad?, llegó al hospital y los médicos habían escuchado de esta enfermedad, que es el cólera. ¿Qué es el cólera todo esto? ¿Saben lo que es el cólera? ¿Una enfermedad de qué tipo? ¿No? Bueno, es una enfermedad intestinal aguda, que por suerte en Chile hace tiempo que no tenemos, aunque todavía en el mundo hay epidemias de cólera. No es una enfermedad erradicada para nada. Hay epidemias de cólera que se transmite por agua no potable, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en lugares pobres es muy presente esta enfermedad y estas epidemias. Entonces, bueno, pero esto es en 1973, ¿verdad? Que en Italia apareció el cólera. Llega esta niña al hospital, los médicos de libros saben que existe esta enfermedad, pero no saben bien qué hacer, ¿verdad? Y se dan cuenta que la enfermedad era cólera, ¿ya? Y la última epidemia que ellos conocen en Italia en ese momento es de 1911. Y en ese momento es 1973. Entonces, evidentemente, nunca habían visto un caso de ese tipo, eso es lo que dice el artículo, la verdad, nunca habían visto un caso en ese tipo, y los médicos básicamente están sobrepasados con esta situación, y rápidamente la enfermedad se propaga dentro de la población, y aparece miedo, aparece anger, ¿verdad? La gente está frustrada, la gente está enojada, ¿ya? Con esta situación. Y efectivamente con todo eso aparecen conductas humanas, y hablan un poquito aquí de cómo la gente cambió sus hábitos de compra. O sea, iban al supermercado ahora a comprar, o a los almacenes, o lo que viene ese tiempo, ¿verdad? A comprar cerveza. Y efectivamente estaba leyendo sobre esto, y dicen, es más seguro tomar cerveza que tomar agua si tiene la duda. Y efectivamente, pues el agua
era un problema. El agua, y bueno, y el cólera viene de mucho antes, viene del siglo XVII o antes de eso incluso, ¿ya? El cólera, una pandemia grande de cólera en Londres también, y el tiempo de la peste negra, ¿verdad? Entonces ahí no se sabía bien qué era la peste negra, y, bueno, pero básicamente el cólera está presente hace siglos ya, y efectivamente, pues era más seguro tomar cerveza que tomar agua. Entonces la gente creía que la cerveza te protegía contra el cólera. Entonces, preventivamente la gente tomaba cerveza. Y hay algunos estudios que dicen sí, que algo con los jugos gástricos, algo así, la cerveza, sea el alcohol, supongo yo, no sé, hace algo químico que puede ser que te proteja un poco. Bueno, y hay un montón de teorías de ese tipo. Pero es interesante ver justamente como las creencias de las personas, ¿verdad? De que la cerveza realmente te protegía, finalmente. ¿Ya? Entonces, si se fijan, la cosa conductual de cómo se comporta la gente depende de muchos factores, ¿ya? Y en ese sentido es muy importante, ¿ya? Ya, eso como curiosidad, ¿no? Entonces, por eso mismo les quería hablar de un modelo que estuve trabajando con colegas de la Universidad Católica del Maule, que nos aceptaron hace poquito en Scientific Reports, y es un modelo, si se fijan, súper simple. Entonces, acá están las ecuaciones, acá están las derivadas, que es de SDT, de IDT, ¿verdad? De RDT y de DDT. Entonces, las primeras tres son un modelo CIR, como el que les mostré inicialmente. ¿Ya? Un modelo CIR como el que les mostré inicialmente. Y lo que cambiamos fue el beta. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con el beta, que es la tasa de transmisión? El resto es el modelo CIR que conocemos. ¿Ya? Entonces, la tasa de transmisión beta la hicimos depender de un D. ¿Quién es D? La distancia entre personas, en promedio en una población. ¿Ya? Entonces, lo interesante de esto es que hay estudios conductuales, efectivamente, que por cultura o por país, o sea, clasifica esta distancia por cultura o por país. Entonces, hay países, hay países efectivamente que culturalmente son más cercanos, ¿verdad? Los italianos, los argentinos, no sé. Después hay países medianos y hay países que culturalmente son más lejanos. Entonces, la pregunta es cómo en distintas culturas esta distancia hace una diferencia. ¿Ya? Entonces, las tres primeras ecuaciones del modelo CIR, el beta depende de este D, que es la distancia entre personas, y el D es dinámico también, porque evidentemente yo, culturalmente, estoy acostumbrada a mantener una cierta distancia entre personas, ¿verdad? Con las personas que contacto. O sea, en Chile, no sé, nos saludábamos de beso, quizás eso yo no sé así después, ¿verdad? Entonces, eso ya determina nuestra distancia, ¿ya? Llega una enfermedad y esta distancia se ve afectada, ¿cierto? Ya no nos saludamos de beso, ¿ya? Entonces, o no salgo mucho menos, estamos en cuarentena, ya mi distancia cambió completamente, en promedio, ¿verdad? En promedio. Entonces, es algo tangible, es algo que se puede medir, es algo que se puede entender. Entonces, está esta dinámica del D que ya vamos a conversar sobre ella. ¿Qué tiene esta dinámica? Tiene un lambda 1 y un lambda 2 que son parámetros del modelo y involucra un D estrella. Este D estrella es fijo. Este de estrella me determina, quiero que entiendan la idea, quizás no se preocupe mucho de la ecuación en sí, que quizás algunos lo ven, otros no, pero no importa. Lo que quiero que entiendan qué afecta el D, finalmente. Entonces el D se ve afectado por dos parámetros, lambda 1 y lambda 2. Lambda 1 es una medida para la resistencia al cambio de las personas. Entonces, si piensan en la distancia, piensen en una población con una distancia de estrella fija. ¿Ya? En promedio, en Chile, no sé, la población cuando uno se junta está a 1 metro de distancia, en promedio. ¿Ya? Si yo me junto con alguien. Si cualquiera en Chile se junta con alguien, está a 1 metro de distancia, en promedio. ¿Ya? Por ejemplo, estoy dando un ejemplo así random. Ese sería mi D estrella. ¿Ya? Después llega COVID a Chile. Ya no nos acercamos tanto, ¿verdad? Automáticamente. Entonces el D estrella se convirtió en un D, que va a ser, por ejemplo, este D, en una cierta unidad de tiempo. ¿Ya? El lambda 1 mide la resistencia al cambio, efectivamente. Entonces, olvídense de esta parte verde, y fíjense solo en esto. Si uno mira esto como una ecuación diferencial, uno se fija que el D' decrece, ¿verdad? Si es que no estuviera esta parte, la parte verde, digamos. Si estuviera solo la parte roja. Es un menos y algo acá, si el D es mayor que el D estrella. El D es mayor que el D estrella, esto es positivo, el lambda 1 es positivo y me queda negativo. Así que la distancia decrece, ¿ya? En cierto
en cierto ámbito, ¿verdad? Entonces, esta distancia que yo logré mantener va a decrecer nuevamente al D estrella. En ese sentido es una resistencia, ¿verdad? ¿Y qué tan rápido va a decrecer? Depende del lambda 1. ¿Ya? Si uno piensa en una ecuación diferencial simple. Entonces, lambda 1 me va a determinar qué tan rápido la población vuelve a lo que está acostumbrada. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, resistencia al cambio. Lambda 2 representa, si se fijan, lambda 2 está multiplicado por el I, que son los infectados. Entonces, en ese sentido, representa una reacción o una percepción del riesgo. ¿Verdad? Y hace que D crezca. Mientras más percepción tengo, miren solamente los signos de esto, digamos, la derivada me determina si crece o decrece el D, ¿verdad? ¿Qué factor hace que crezca el D? El factor positivo, o sea, esta parte, el sumando positivo. Entonces, si el lambda 2 es grande, significa que la percepción del riesgo es alta en la población. Por lo tanto, crece, hace que crezca el D. ¿Cierto? Resistencia alta hace que decrezca el D. Que es más negativo esto. Y entonces esa es la idea. Como dos fuerzas contrarias, que es la resistencia al cambio, yo quiero volver a mi normalidad, versus la percepción del riesgo que yo tengo. Y eso es dinámico y depende de la enfermedad. La percepción del riesgo depende de la enfermedad, o sea, está multiplicado por I. Entonces afecta justamente a mis infectados. ¿Ya? Entonces, en ese sentido uno puede modelar la distancia. Entonces ahí hay un elemento de conducta. Bueno, y esto es solamente por si quieren jugar con esta ecuación en algún momento, ¿verdad? Uno puede ver esta como una ecuación lineal también, pensando en I como una función de t, ¿ya? Y uno la puede resolver, y efectivamente esto de aquí depende de una exponencial negativa, entonces si t se va a infinito, este término con la integral se va a ir a 0 y voy a converger al de estrella. Y estas efectivamente son las curvas de distancia. ¿Ya? Son de esta forma. Entonces inicialmente es la distancia que la sociedad está acostumbrada a mantener. Llega la enfermedad, la distancia sube. Sí, porque ya no estoy a 1 metro, sino estoy a 1,4 m, 1,4, por ejemplo. ¿Ya? O a 1,6, no sé si miramos la negra. Y después decrece nuevamente porque la gente se empieza a relajar. Y porque los infectados van disminuyendo, según el modelo CIR simple. ¿Ya? Entonces hay una dinámica clara de la distancia. Y si observamos esto, distancia, esto es distancia con respecto al tiempo, esto es tasa de transmisión con respecto al tiempo, o sea, el beta, y estos son los infectados, el tercer gráfico, con respecto al tiempo. Las curvas de colores, ¿qué son? Son tipo de sociedades. Están los que son cercanos, los italianos, los argentinos, los españoles, estamos nosotros ahí, ¿no? Sí. Estamos nosotros también ya. Los cercanos, los que nos saludamos de beso. Los medianos, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, etc. Están los que están acostumbrados a mantener una distancia mayor. Uganda, Arabia Saudita, ¿verdad? Países de ese tipo. Y esos efectivamente están clasificados, hay papers sobre eso en ciencias conductuales. Eso no lo inventé yo, digamos. ¿Ya? Entonces uno dice ya, estos mantienen una cierta distancia fija, de estrella, que es mi de estrella en la ecuación. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta sociedad? Entonces veamos qué pasa con Italia, por ejemplo, con nosotros. Los italianos están acostumbrados a estar a 0,7, por ejemplo, si miramos acá. ¿Ya? Es la inicial, ahí parten. Llega la enfermedad, ¿qué pasa? Cambian drásticamente, fíjense en el cambio, ¿no? Cambian drásticamente su conducta para contrapesar la enfermedad. En cambio, miren una sociedad azul, de las que son más distantes inicialmente. Cambian su distanciamiento, pero en absoluto, o sea, el cambio absoluto, ¿verdad?, es menor que para los italianos. Entonces el esfuerzo que tienen que hacer una sociedad cercana es mucho mayor para controlar esta cosa. ¿Ya? Entonces eso ya es interesante de por sí. Bueno, esta distancia también afecta a la transmisión, ¿verdad? Entonces, si miran la curva negra de nuevo, que son los cercanos, hay una cierta transmisión natural, tasa de transmisión natural en la población, la gente se empieza a distanciar, por lo tanto, el beta baja, y eso efectivamente se observa en los datos. ¿Ya? Se observa que la transmisión baja, porque la gente se comporta de otra forma, o porque nos pone en cuarentena o cualquier cosa. ¿Ya? Y después vuelve a relajarse la cosa. Y ese es el problema. Pero eso pasa, efectivamente. Bueno, y ahí están las curvitas de infección, ¿verdad? Los casos infectados versus el tiempo. Entonces, fíjense también, eso sí, algo interesante. O sea, la curva de infectados de los italianos, de las sociedades cercanas, el pic es mucho mayor que para las otras.
Y otra cosa preocupante, que el pic ocurre antes. Entonces, colapsan los hospitales antes. O sea, hay menos tiempo, ¿verdad?, de preparación. ¿Ya? Entonces, eso de por sí es interesante ver las diferencias efectivamente culturales dentro de un modelo CIR. ¿Ya? Entonces, esa es la primera cosa. Después acá rapidito, ¿cuánto me queda? Me queda poquito. ¿Cierto, Ale? A ver, Dale nomás lo que ¿Sí? necesites. Problema, sí, no hay problema. Ya, no, pero no me queda mucho. Quiero Está bien, preguntarles no se esto y preocupe. ya estamos. No se Em, preocupe. entonces, acá lo que les quiero mostrar solamente, ya que hablamos del PIC, ¿qué es lo que es importante siempre cuando uno modela? Uno quiere saber qué tan alto es el PIC de la enfermedad y cuándo ocurre. Lo mejor es PIC bajo, que ocurre tarde. ¿Ya? Un PIC temprano nunca es bueno. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, porque necesitamos, este es el primer PIC además, el primer brote de una enfermedad. Entonces, necesitamos tiempo para preparar a la población. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero mostrar aquí, esto de aquí, es lo que varía acá abajo, es el lambda 1. ¿Qué es el lambda 1? Es la resistencia al cambio de una población. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero ver yo con esto? Quiero ver para cada una de las sociedades qué tan sensible es el PIC, que es este primer gráfico. O sea, esto les muestra el PIC. O sea, un 30%, por ejemplo, de la población italiana infectada si es que la resistencia es 0.02. Los colores representan el tipo de población. Los negros los cercanos, los rojos los medianamente cercanos, y los azules los que están acostumbrados a estar lejos uno de los otros. ¿Ya? Entonces, azul los lejanos, negro los cercanos, los rojos entre medio. ¿Ya? Y lo que cambia, como les digo, es el borde de lambda 1, que es resistencia al cambio. Entonces yo quiero ver este parámetro. ¿Qué tan sensible es hacia el PIC de la enfermedad? Entonces, si se fijan, si yo cambio este parámetro, en el sentido de ver la sensibilidad, los negros se mantienen más o menos al mismo valor, ¿verdad? Al mismo PIC. O sea, la altura del PIC se mantiene más o menos, ¿verdad? Aunque cambie el lambda 1. Entonces, en ese sentido, el lambda 1 quizás no es un parámetro que yo quiera atacar en términos de medidas de salud pública. ¿Ya? Porque yo quiero dar recomendaciones de salud pública mediante este modelo. Entonces yo tengo parámetros que me representan algo. Entonces el lambda 1 quizás como que no me afecta tanto el outcome. Y el outcome me refiero a la altura del PIC y cuándo ocurre. El segundo gráfico es cuándo ocurre el PIC. Y si se fijan también, los negros tienen más o menos el mismo valor, los rojos también, los azules también. Más o menos. ¿Ya? Entonces en realidad el lambda 1 no me afecta mucho. Lo que sí es interesante es comparar entre sociedades. El PIC de una sociedad, que ya habíamos conversado antes en todo caso, cercana, es mucho mayor que el PIC de una sociedad no cercana. ¿Ya? Pero cambiar el lambda no me afecta mucho, entonces no me voy a concentrar en la resistencia al cambio. ¿Qué pasa si yo me fijo ahora en el lambda 2? Que es la percepción del riesgo. Porque eso sí yo lo podría manipular, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo? Si yo fuera alguien de poder, digamos, en una sociedad, si yo tomara decisiones de salud pública, ¿cómo yo podría afectar el lambda 2? ¿Qué se podría hacer? Pablo. O sea, me imagino que es todo lo que pasa como en las redes sociales, con los reportes diarios, que es un poco como concientizar Sí. a la población de que no salgan. Exactamente, ¿verdad? Por ejemplo eso, ¿sí? Uno podría mantener presente que la enfermedad es un riesgo, ¿verdad? De alguna forma. ¿Ale? Sí, era lo mismo, como reflejar el peligro que significa la enfermedad. Claro, ¿cierto? Las redes sociales, cómo se comunica, ¿verdad? La manera de comunicar es muy importante. En general, reeducar a la población a ser más consciente de las enfermedades, ¿verdad? A largo plazo, digo. Hay un montón de medidas que uno podría hacer para afectar esta percepción del riesgo de las personas. Entonces interesante es ver si efectivamente este parámetro me afecta el PIC de la enfermedad, que es el primer gráfico, y cuando ocurre la enfermedad. Entonces, estos gráficos sí son interesantes. Fíjense el gráfico izquierdo, que representa el PIC. Acuérdense, ¿qué es lo que queremos? PIC bajo. En general, ¿verdad? PIC bajo. Mientras menos infectados tengan el primer PIC, mejor. Más capacidad hospitalaria, por ejemplo, tengo. Entonces, si tuvieran que elegir entre sociedades, la negra, las negras, las rojas y las azules, y tuvieran presupuesto reducido, ¿a qué sociedad le aplican la medida? Es decir, la medida de concientizar a la gente, por ejemplo. Si miran el primer gráfico.
la negra, o sea, efectivamente. Entonces, se fijan, la negra efectivamente muestra un decrecimiento si es que crece el lambda 2, que es la percepción de riesgo. ¿Ya? En cambio, un azul, una sociedad que ya estaba más o menos preparada, ¿verdad? Son las azules. Y ya por naturaleza, digamos, ya están acostumbradas a mantener una cierta distancia. Quizás no necesitan tanto recordatorio, ¿verdad?, de mantener la percepción de riesgo. ¿Ya? Entonces, eso es interesante. Entonces, perfectamente, en una sociedad negra, baja el pic. ¿Qué pasa en una sociedad, qué pasa cuando ocurre el pic? Porque eso también es importante. O sea, la ocurrencia del pic. Si las personas son más conscientes, la sociedad negra, bueno, el pic ocurre en el día 6, por ejemplo, o 6, 7, ¿verdad? Acá. Y si incrementamos un poco el lambda 2, ocurre en el día, no sé, 5. ¿Ya? Entonces, efectivamente se mantiene más o menos. Entonces es el caso ideal. Logramos reducir el pic, pero tampoco, no se adelantó eso. No se adelantó. No queremos que se adelante por ningún motivo. A lo más queremos atrasarlo, digamos. Eso sería mejor, atrasarlo. Reducirlo y atrasarlo. Pero acá lo que logramos hacer es reducirlo. Si miramos solo lo negro, ¿verdad? Reducirlo. Y no se atrasó significativamente, o sea, no se adelantó significativamente. En cambio, en la sociedad azul, si se fijan, lo que podría pasar es que el pic se adelante. Estaba en el día 12 y se adelanta con estas medidas al día, qué sé yo, 7. ¿Ya? Y eso podría ser un problema. Entonces, básicamente uno dice aquí, ¿ya qué hago? Si tengo una sociedad muy cercana, sí. ¿Verdad? Juego con la percepción de riesgo, comunico bien, me preocupo de eso. Si tengo una sociedad que ya está preparada, quizás voy a embarrarla. Por alguna razón, quizás seguramente el pic baja un poquito acá, si se fijan, un poquito baja, poquito, pero a un costo, porque parece antes. Y yo no quiero que aparezca antes si no estoy preparada, salvo que esté preparada. Me refiero a un país que esté preparado, ¿verdad? Con el sistema de salud que esté preparado. ¿Ya? Felipe. Sí, profe, ¿cómo se explica en términos conductuales esa como disminución de tiempo del pic? ¿Cómo sucedería? No se me viene a la mente. No, con el lambda 2, porque el modelo tiene una explicación clara de estos parámetros. Entonces, el lambda 2 sería la percepción de riesgo de una población. ¿Ya? Y eso se puede medir, o sea, hay estudios que miden eso, ¿cierto? Mediante encuestas, mediante, bueno, ahí la gente de ciencias conductuales sabe mejor cómo medir eso, pero efectivamente hay estudios que miden, o que hacen diferencia, digamos, entre países o regiones, ¿verdad? Y de cómo se comportan y cuál es la percepción de riesgo que tienen. Entonces, en ese sentido se pueden clasificar regiones o países o ciudades, cultura, de acuerdo a eso. Y eso ocuparlo acá, Felipe. Esa es la idea. Ya, entonces esto es interesante en ese sentido. Entonces, el lambda 1, que era la reacción, como que no me afecta tanto, el lambda 2 sí. Entonces, cómo comunicar es muy importante en ese sentido. Y las diferencias entre sociedades. Bueno, y acá con respecto a este modelo, lo último que les quería mostrar es solamente qué pasa después del primer pic, porque lo que les mostré hasta ahora es lo del primer pic. ¿Ya? Estos dos gráficos iniciales, o sea, la primera columna es distancia nuevamente, beta, el beta, transmisión, y infectados, con respecto al tiempo, todos los gráficos. Los colores ya no representan distintas culturas, sino que representan distintos beta, para un parámetro nu que me afecta a mi beta. ¿Ya? No quiero que se preocupen mucho de eso, sino que quiero que vean la dinámica nomás. Entonces, fíjense, especialmente la dinámica de la última fila. Efectivamente, el beta, o los infectados, si quieren, llamémoslo infectados, efectivamente los infectados, ¿qué hacen? Hay un primer pic, ¿ya? Y después hay oscilaciones de alguna forma. Entonces este modelo efectivamente permite segundos pic, eventualmente terceros pic, si es que uno toma los parámetros adecuados. ¿Ya? Entonces en ese sentido este modelo quebró la unimodalidad del modelo CIR, con eso me refiero al pic y listo, problema solucionado. Este modelo nos permite describir una enfermedad justificándola mediante distancia, que es algo tangible. La distancia afecta la transmisión, que obviamente afecta la enfermedad. ¿Ya? Y bueno, como les mostré anteriormente, todo esto se puede analizar para distintas sociedades. Y en ese sentido tomar distintas determinaciones en términos de medidas de salud pública. ¿Ya? Entonces lo interesante de eso es que quiebra la dinámica unimodal del CIR. ¿Ya? Bueno, y uno puede hacer muchos más modelos. Acá les quería, yo creo que ya se fue el tiempo, esto se los cuento otro día. Si quieren, este es un trabajo que estamos trabajando ahora
con mi colega Fernando Córdoba, también de la Católica del Maule, donde si se fijan es el CEIR en realidad, pero es como el CIR, ¿ya? Para los que no saben bien, muchos de ustedes conocen el CEIR, que es cuando uno le agrega una clase adicional de expuestos, personas expuestas, o sea, o latentes. Y lo que hacemos es, tenemos el beta dinámico, o sea, beta cumple con una ecuación diferencial. Y la dinámica del beta depende de un F y un G. Y el F está determinado de alguna forma, no quiero entrar en detalles aquí, que restituye al beta, ¿ya? O sea, el beta natural, ¿verdad?, de la población, que tiende la población naturalmente a volver a eso, a volver a la normalidad, ¿verdad? Entonces describe eso. Y el G, nuevamente, es una reacción a percepción del riesgo. Entonces acá podríamos conversar otra hora más sobre esto, y cómo dar la interpretación al mu, al nu. Hay muchas cosas que conversar aquí. Pero si se fijan, con lo que quiero que se queden es que es un modelo relativamente simple, que espero que hayan todos entendido, digamos, el CIR, al que uno le agrega algo. Y lo que uno le agrega hace toda la diferencia. Miren la dinámica que produce este modelo. Efectivamente, oscilaciones. El CIR nunca les va a dar oscilaciones. Como les digo, el CIR normal les da un pic y sería. Este da oscilaciones. Y efectivamente, uno puede ajustar mediante ciertas funciones F y G, que tienen una interpretación clara, los datos. Entonces acá, por ejemplo, está Chile, ¿ya? Entre marzo del 2020 a febrero del 2021, los puntitos son los datos reales de Chile. Lo rojo es el modelo. Estos son los casos confirmados, o sea, los infectados confirmados con respecto al tiempo. Entonces acá está Chile, acá está Italia, y en realidad podemos hacer un fit con los datos de casi todos los países con este modelo. Y si se fijan, o sea, lo interesante es que este modelo es un modelo simple, un modelo CIR. Entonces el modelo tan simple, solamente considerando este beta dinámico, y bueno, el desafío está explicar eso sí, esa dinámica, que tenga un sentido, cómoda distancia, que tenga un sentido de percepción del riesgo, lo que preguntaba Felipe recién, ¿verdad? O sea, cómo yo le doy la interpretación en términos conductuales, ¿ya? Pero si uno logra hacer eso, se puede interpretar mucho más qué hacer, o se puede como predecir de mejor forma en futuras, digamos, brotes de COVID, por ejemplo, cómo se va a comportar qué sociedad, bajo ciertas condiciones conductuales fijas, ¿verdad? O culturales fijas. Entonces, eso es el desafío, ¿ya? Así que en general los invito a participar de este desafío, el que quiera trabajar conmigo en algún tip y ver estas cosas, yo feliz, y acá ¿están presentes o no? Mis alumnos aquí del TIT, yo creo que sí, los vi en la lista. Está Ignacio, ¿verdad? Alumno magíster. Entonces, el que quiera trabajar conmigo en estas cosas, esos son los desafíos, hay mucho por hacer, ¿ya? Y todos los que pasen por ecuaciones diferenciales pueden hacerlo, así que felices de que me contacten y conversar más sobre este tema. Gracias, me pasé un poquito. Gracias a todos por escuchar. Y quedo atenta a preguntas. Muchas gracias, profe. Muy interesante. Qué Y bueno. No sé si hay consultas. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Nicolás, inquieto. Nicolás, Sí. Pablo, ahí están levantando la manita. Yo no veo eso, Ale, así que... Sí, ahí la ayudo, no se preocupe. Ya, eso. Ya, dele. Pablo, ¿quieres ir tú primero? Igual yo he hablado harto. Dale nomás. Bueno, es que hace un tiempo había leído un paper que salió en Epidemiology de 2007, ¿Ya? que hablaba sobre algo súper interesante que ocurrió en un juego de rol. Y de ahí descubrieron un comportamiento, una forma conductual de las personas, que era las personas que por curiosidad se meten a zonas de riesgo de infección y propagan la enfermedad de manera accidental. Ya. Y quería saber si eso ya de alguna manera está modelado, porque eso en ese paper del 2007 fue planteado. Entonces, Yo creo que no, por lo menos no lo he visto, Nicolás. Así que sería si como quieres, mándame muy el paper. interesante. Mándame el Claro. paper y lo conversamos, porque no, por lo menos no lo he visto. No sé si estará por ahí, habría que buscar un poquito. Pero capaz que no, y capaz que sea una buena cosa, o sea, una buena idea para incorporar. Mándame el paper, Nicolás, ya conversamos. Sofi, también tiene la mano levantada. Yo le tengo una pregunta que lo estaba investigando sobre usted y en el 2019 la tercera le hizo un artículo y menciona que los colegios es beneficioso cerrarlo en una epidemia cuando no hay más de un 1% de la población contagiada. ¿Por qué es eso?
Sí, ese es otro paper que escribí hace tiempo, que era justamente sobre cierres de colegio. Entonces, el problema ahí está que cuando tienes un pool de susceptibles, o sea, porque cerrar los colegios, eso era para influenza, eso sí, no era para COVID. Entonces, para COVID puede ser distinta la cosa, ¿ya? Porque los niños no, bueno, hay mucha incertidumbre al respecto todavía, ¿verdad? Pero en principio uno puede pensar que los niños no se contagian menos, por lo tanto, no llevan tanto la enfermedad a su casa, ¿ya? Pero en el caso de influenza no, en el caso de influenza los niños igual se contagian y son vectores finalmente de esta propagación. Entonces ahí, si cierras los colegios, ¿qué estás haciendo? Estás manteniendo a los niños protegidos por un tiempo, pero eso no lo vas a poder hacer para siempre, ¿cierto? Entonces apenas salen estos niños, y depende de cuándo los dejes salir, o sea, de volver al colegio, salen todos al mismo tiempo, llegan al colegio, este pool de susceptibles se agranda inmediatamente, explosivamente, y con eso no puedes evitar este crecimiento exponencial inicial. O sea, ahí basta con un poquito de infectados para que este gran pool de susceptibles, o sea, tienes a muchos susceptibles, demasiado susceptibles, ese es el problema en la población, de repente. Entonces ahí tienes que tener cuidado. Entonces, ahí quizás es mejor esperar que se contagie mucha gente para bajar estos susceptibles, ¿verdad? Y ahí abrir los colegios y cosa que los niños no hagan este efecto de muchos susceptibles inmediatamente o en poco tiempo. O abrir los colegios en tiempos, qué sé yo, en verano o cuando las temperaturas son más altas quizás, donde las condiciones de la transmisión es más baja. Entonces en ese paper justamente vimos diferencias en ese sentido, de cuándo abrir los colegios es mejor dependiendo de algo estacional. Pero esa es la razón, Sofía. El pool de susceptibles. Gracias. Pablo también tiene una pregunta. Sí, mi duda es como sobre este D estrella que hablamos al final, como de esta tendencia como a volver a esta distancia, como aquí hablamos como de algo macro como un país, pero si lo tomamos por ejemplo el caso de Chile, que existen distintas regiones y en verdad los comportamientos regionales también yo creo que son bien distintos y bien diversos. Ya también siendo más todavía como con pinza el comportamiento que hay en los colegios, que hay en las universidades o en los malls, como hasta qué punto uno puede ajustar este D a un N más chico como, y ver cómo se Sí. comporta en distintas como situaciones y ambientes. Yo creo que eso es una pregunta interesante, Pablo, porque podría ser mucho más ¿cómo decirlo? O sea, tienes mucha más certeza en una población más chica o más específica, ¿cierto? Sobre el D. Porque este D estrella a nivel país es un promedio. Entonces, como dices tú, efectivamente un país puede ser muy diverso. Quizás la gente en el norte de Chile se comporta distinto a la gente en el sur, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el promedio quizás no te sirve para tomar decisiones a nivel país en general. Hay que tomarlo así, pues hay que tomarlo como una decisión promedio, digamos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, se podría hacer y se podría ajustar este modelo, en vez de países, regiones de Chile, por ejemplo. O más aún, como dices tú, colegio. Y trabajar con este modelo CIR, pasando de distintas localidades, ¿verdad? Pasas de colegio a la casa. Entonces, en el colegio te comportas distinto que en la casa. Y de eso, Claro. efectivamente, también estoy trabajando en un modelo así, con localidades. Y con un grupo de TIT quizás vamos a hacer eso, efectivamente. Y con un D de ese tipo. ¿Ya? Entonces ahí justamente la pregunta es, ¿qué pasa si cierras los colegios? Considerando ese D del colegio, y están en la casa, y bueno, y después van al supermercado, no sé, ¿cierto? En distintas localidades tienes un distinto D, entonces la dinámica, piénsalo así, es como una dinámica CIR con este D, pero en distintas localidades y están conectados entre ellos. Sí. Entonces el problema es que el modelo se hace grande. Ese es el problema, que tienes un modelo bien grande porque tienes un CIR para cada localidad. Entonces ahí hay que ver bien cuando uno hace eso, qué te interesa realmente He responder. pensado como al final en la forma en la que se toman las decisiones como hoy en día del plan paso a paso y como en ese sentido que al final uno no puede como definir como salomónicamente que la población Claro. se comporta de tal manera, entonces Sí, como... sí, pero acuérdate que el D en todo caso es dinámico también, entonces puedes trabajar con la dinámica del D. O sea, lo que sería malo en el sentido en términos del modelo es fijar el D. Si tú dijeras el D es constante y mi beta depende de ese D constante y listo. Eso no. Tiene que ser dinámico con respecto a algo, y es dinámico ya con respecto a la enfermedad, esta reacción que tiene la gente con respecto a la enfermedad. Y ahí tienes razón, esa misma reacción, esos lambda que tenía yo, pueden ser distintos dependiendo de la localidad que estés.
Entonces ahí el problema es, eso sí, si es que hay estudios de ciencias conductuales que avalen ciertas hipótesis que tú tengas. Si es que los hay, se podría hacer perfectamente. Pero ese es el problema, que hay pocos estudios en general, porque, como te digo, esto es relativamente nuevo, ¿verdad? En los años 70 es relativamente nuevo mezclar estas cosas, estos modelos matemáticos, con las cosas conductuales, con los elementos conductuales. Entonces, hay pocos estudios, y muchas veces los modelos sirven para eso, para decir, ¿qué necesitaría yo de otra disciplina? Entonces, eso sirve como motivación para otra disciplina a trabajar en eso. Entonces, eso es como el desafío en general, digo. Gracias. Pero se podría, Pablo, pero depende de la información que tenga. Bueno, creo que no hay más dudas. Yo tenía una, era como a modo de comentario-pregunta, por decirlo de cierta manera. Entonces, igual, como todo esto de la pandemia, viendo el vaso medio lleno, está dejando un aporte bastante importante de cómo se comporta una población, o sea, para nuestra generación, digo, cómo se comporta una población en el sentido de percepción de riesgo. Entonces, pienso que está dejando una enseñanza importante desde el punto de vista conductual para después modelarlo y seguirlo aplicando a estos modelos, ¿o no? No, efectivamente. Y más que eso, Ale, yo creo que los países en general tienen que preguntarse qué es lo que van a hacer a largo plazo, ¿no? O sea, especialmente la incertidumbre del COVID. Nosotros no sabemos si es que el COVID va a ser algo estacional, si va a ser algo recurrente, las nuevas cepas que están apareciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo preparas tú a la población? Entonces, estos modelos igual te pueden servir. O sea, con los resultados que le mostré uno puede decir, ¿qué hago? Con recursos limitados siempre, ¿verdad? Siempre tengo recursos limitados. ¿Qué hago? Yo quiero que mis poblaciones cambien en su D estrella, ¿verdad? Porque vimos que las poblaciones con D estrella chico, esas las más cercanas, son las más vulnerables finalmente. Entonces, promover en Chile que ya no nos saludemos de eso, no sé, cosas simples, ¿verdad? A largo plazo, digo, a largo plazo. Que la gente sepa que eso puede significar para el futuro, para un posible brote de COVID nuevo, un problema. Pero eso, claro, tiene que ser una reeducación de la población a largo plazo. Porque a corto plazo, ¿qué podemos hacer para cambiar ese de estrella? Cuarentena. Vámonos toda cuarentena, cambiamos el de estrella al tiro. Pero eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, ahí la pregunta con el modelo, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo hago yo para reducir ese de estrella? O sea, para aumentarlo en realidad, porque es una distancia, ¿verdad? Aumentar la distancia entre personas en general, culturalmente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo trabajo con estas poblaciones? Claro. Profe, y otra consulta, en este modelo que usted plantea, ¿tiene el mismo tiempo como de capacidad de predicción que el CIR normal, ¿cierto? O sea, es poco tiempo lo que puede... En principio, sí. Sí. O sea, este modelo lo bueno que tiene es que describe un año, al menos. Ah, pero es mucho más alto, Sí, entonces. pues mucho más que el CIR en ese sentido. Claro, ya, Puede describir una dinámica mucho más a largo plazo. ¿Y por qué? Porque por el beta variable, finalmente. claro. El problema del CIR es el beta constante, que eso cambia de acuerdo a la conducta de las personas, que no es constante. Entonces, al tú modelar esta conducta, al menos tienes un año de... Claro. Ah, no, pero... Sí, mucho más o sea, alto. sí. El modelo último que les mostré aquí con el ajuste, ¿verdad? Esto, si te fijas, son... Claro, es como un año. 300... Y claro. después se escapa, eso sí, porque asumimos una curva de aprendizaje. Que eso también está como que documentado de ciencias conductuales, que la gente se olvida. Y la curvita así sube, al principio, estamos, el año pasado estábamos todos atentos, ¿verdad? Nos portamos bien, súper bien, ya. Y después, así, nos empezamos a olvidar y nos empezamos a relajar. Ustedes lo ven con la apertura de los colegios de ahora. El año pasado, cuando teníamos los casos de ahora, la gente estaba muy asustada por la apertura de los colegios. Y ahora es como ya, fase 2, abrimos los colegios, listo. ¿Verdad? Entonces eso es como que ya nos relajamos un poco, como que ya nos acostumbramos. Y eso está documentado. Estas curvas de aprendizaje están documentadas, que se aplican mucho aprendizaje, digamos, de todo tipo. No solamente aprendizaje sobre una enfermedad. Y uno se va olvidando, uno se va acostumbrando. Entonces eso tú lo puedes manipular. Esa curva de aprendizaje la puedes manipular mediante ciertas medidas, ¿verdad? Entonces, si tú ves que después de, qué sé yo, 300 días la gente ya se olvidó, haz una campaña, no sé, redes sociales, ¿verdad? No sé, algo. Algo que No recuerde... sé si es posible, pero digamos, se podría modelar algo así como para ver si uno puede ajustar esto de mejor forma. Claro. Pero sí, pero tiene una dinámica más a largo plazo que el CIR por eso mismo, porque incluyes dinámicas de la población que afectan tu beta. Gracias, profe. Micaela tiene una pregunta. Sí, hola, profe. Hola, yo tengo una Micaela. duda, que es respecto a uno de los gráficos, que ¿Ya? no entendí muy bien que por qué si yo aumento la percepción de riesgo en una como sociedad que no es cercana,
por qué el pic ocurriría antes, o un poquito antes, Sí, pero sí, como que no me lo eso, explico. no, eso es raro, tienes razón. Pero justamente eso es lo que puede pasar con estos modelos. Es que lo que pasa, Micaela, yo creo es lo siguiente, mira, porque es acá en este gráfico, ¿cierto? La sociedad azul. Sí, justo en ese. Claro. Entonces, si tú te fijas en la altura del pic, la altura del pic, ¿qué es lo que pasa? Igual baja un poco. Si te das cuenta, si comparas aquí lo azul, poco. O sea, es porque acá hay una rayita, ¿verdad? Entonces, inicialmente estaba como por acá arriba. Entonces bajó algo. Entonces, el problema está que ese efecto, que eso es bueno en principio, que baje el pic es bueno, ¿ya? El problema es que el costo de esa baja es demasiado alto en términos del tiempo, de que ocurre antes. O sea, así se explica, Micaela, que no es que no haya pasado que el pic se mantenga igual, ahí sería raro. El pic igual baja un poco, lo que es beneficioso, pero a un costo alto en comparación con la otra sociedad, ¿verdad? Con la sociedad negra. Sí. Con la sociedad negra te conviene mucho más que el pic haya bajado lo que bajó, aunque suceda un poquito antes. Un poquito. Pero bajó tanto que ya te conviene. Entonces, ahí hay como un balance entre cuándo ocurre y qué tan alto es. Qué loco. Ya. Sí, entonces eso es lo que puedes ver con modelos matemáticos justamente. ¿En qué te concentras? ¿Cuál es el efecto de tus parámetros? ¿Qué decisiones tomas? ¿En qué condiciones? ¿Verdad? Sí, gracias, profe. Buena pregunta. Paulina también tiene una pregunta. Hola. Hola, Paulina. Paulina está haciendo el Respecto- tip conmigo. me estoy colgando un poco de la presentación, no voy a mentir. No, mi pregunta era como que respecto a toda esta parte más conductual del ser humano, igual lo que está pasando ahora es como casi que contraintuitivo a lo que uno ve en los gráficos, porque uno esperaría que con la vacuna los casos bajaran, que no, en otros países ocurrió, pero en Chile subió. Sí. Entonces, como que nosotros tuvimos el segundo pic durante la vacuna. Y eso Sí. como que igual a nivel conductual es como antiintuitivo. Sí. Sí, y yo creo que eso es un problema en ese sentido, a nivel conductual, digamos. Porque la gente no entiende cómo funciona la inmunidad, o sea, la gente en general, digo, ¿cierto? Un promedio, nuevamente, estamos hablando de promedios, ¿verdad? Hay mucha gente, y se han hecho estudios efectivamente, no en Chile, pero en general en el mundo, que la gente cree que apenas le ponen la primera dosis, ya está protegida de alguna forma. ¿Ya? Entonces no tiene claridad de que tiene que esperar, que necesita una segunda dosis, y además como hay tantos distintos tipos de vacunas, ¿verdad? Uno como que la gente que no está bien informado, que no tiene la suerte, digamos, de tener la educación que nosotros tenemos, quizás no entiende bien los detalles de la inmunización. Entonces ese efectivamente es un problema en la percepción de las personas de estar protegidas. Entonces ahí cambia justamente esta percepción de riesgo. Entonces aquí, por eso sería interesante, Paulina, que eso te decía que podíamos estudiar también, si incluimos la vacunación en estos modelos, que es el siguiente paso, ¿verdad? Incluir esta percepción de riesgo y que dependa de cuántas personas están vacunadas. ¿Verdad? Porque de eso va a depender también la percepción de riesgo. Y aunque no estén vacunadas las personas, los que no están vacunados también se sienten más seguros mientras más personas hayan vacunadas. Es una cosa de percepción nomás, aunque no sea así, digamos. Aunque tengamos 9.000 casos, como ya estamos vacunando, ya estamos bien. Estamos bien. Es una cosa de intuición nomás, ¿verdad? O sea, no se culpa a nadie por pensar así, es como natural. Entonces, eso se podría incluir acá también, efectivamente, que este lambda 2, por ejemplo, dependiera de cuántos vacunados hay. Que fuera una función que depende de los vacunados. ¿Ya? Y que suba, que baje inversamente proporcional, ¿verdad? Que baje si es que hay más vacunados. Entonces sería súper interesante incorporar, que sería como un siguiente paso para expandir estos modelos, que se podría hacer perfectamente. Ahí hay un proyecto, al tiro. ¿Vieron? Sí, pero interesante eso. Bueno, en todo caso en Chile tuvimos mala suerte, que justo el segundo pic no había suficientes personas inmunizadas en ese momento, entonces se venía a venir después de las vacaciones además, ¿verdad? Que hay un efecto estacional también, que también se puede incluir. Y sí, pues entonces justamente estábamos en plena campaña de vacunación, pero la gente no estaba inmunizada todavía, entonces el efecto obviamente no se iba a ver en ese momento. Ya se va a ver, en algún momento, esas son fuerzas que contractúan, ¿verdad? La fuerza de infección versus la protección con la vacunación. Y la vacunación está bajando finalmente el beta de alguna forma, ¿cierto?
Protege a los, saca susceptibles, eso en realidad lo que hace. Entonces, con respecto a lo que preguntaba Sofía antes, ¿verdad? Y el pool de susceptibles, lo que hace la vacunación es reducir ese pool. Y mientras menos susceptibles haya, mejor, o sea, menos infectados va a haber. Aquí hay dos preguntas en el chat. Silvana pregunta, ¿de qué manera influye el factor socioeconómico en estas curvas? En este momento no, buena pregunta en todo caso, porque ese es otro tema de investigación que se podría incluir. Silvana, ahí tiene un proyecto al tiro. Iba en relación a un estudio que salió hace no mucho, diría que ni siquiera más de un mes, acerca de cómo incide el factor socioeconómico en las curvas de mortalidad y en las curvas de contagio. Particularmente hablaba de una aquí en Chile, estaba enfocado en Chile, en las comunas de Santiago con menor nivel socioeconómico y comunas con mayor nivel socioeconómico. Entonces había una diferencia abismal en cómo incide el nivel socioeconómico y cómo se barajan esas curvas. Entonces, dentro de este modelo matemático me cabe la duda cómo se considera ese factor socioeconómico, porque aquí prácticamente estamos diciendo que todas las personas son iguales, tienen el mismo acceso a vacunas, tienen la misma distancia social, que es una cosa que no, en la práctica no se ve. Sí, claro, Entonces, justamente. ¿dónde queda ese factor? Claro, o sea, en estos modelos no está representado explícitamente, como le comentaba Pablo hace poquito con respecto a su pregunta. El D que consideramos aquí, el D estrella, es un D estrella promedio, ¿verdad? Entonces, con lo que preguntaba él, ¿verdad? Que en principio, cambia mucho de región a región en Chile, y también en ese sentido cambia de, qué sé yo, de comuna a comuna, ¿verdad? Y bueno, y los factores socioeconómicos en ese sentido se podrían incluir de esa forma. O sea, como digo, en este modelo no están incluidos explícitamente, pero se podrían incluir también en una dinámica del beta. ¿Ya? O sea, todos estos parámetros que puse aquí, el D estrella, esa distancia, depende de cómo la gente se movilice, ¿verdad? Depende de dónde la gente trabaje, depende de las condiciones, de cómo la gente viva, ¿verdad? De cuántas personas viven en por metro, los metros cuadrados por persona, ¿verdad? O sea, de muchos factores que podrían afectar justamente estos factores socioeconómicos, ¿ya? En este modelo no está incluido, pero se podría incluir efectivamente haciendo hoy un análisis, y ahí depende de los datos que haya, efectivamente, ¿ya? Y yo creo que hay datos sobre eso, y eso sería efectivamente interesante incluir y hacer modelos que representen eso y ver diferencias. Ya, profesora, gracias. Nicolás pregunta que si la percepción de riesgo se puede modelar como inversamente proporcional al tiempo. Al tiempo. No sé si entiendo bien la pregunta. Como que sea una función del tiempo primero. Nicolás, dale. Sí, que normalmente la gente mientras más tiempo lleva con la pandemia como que menos le interesa el tema de cuál es el riesgo real. Perfecto, entonces, sí, o sea, más que nada como función del tiempo, ¿verdad? Mientras más tiempo pasa, menos perceptiva el riesgo soy, ¿cierto? Claro, en ese sentido sí. Y efectivamente hay estas curvas de aprendizaje que le comentaba hace un ratito. Y eso está en la literatura. Eso está en la literatura de cómo las personas se olvidan, incluso está en la literatura conductual, incluso en situaciones epidémicas. Incluso en esa situación está. ¿Cómo se comporta la gente? No sé bien cuál es la metodología que ocupan, les mentiría, digamos, pero una metodología, qué sé yo, de encuestas o de algo, que mide la percepción de la gente dada la presencia de una enfermedad con respecto al tiempo. Y ahí están estas curvitas de aprendizaje que primero la gente sí aprende mucho, se asusta, ¿verdad? Y después baja con el tiempo, aunque la enfermedad siga presente. Y eso está documentado. Eso está documentado, así que es muy interesante. Y entonces en ese sentido el lambda 2 podría además depender del tiempo, ¿verdad? Que es lo que hicimos en el otro paper que les mostré, o sea, que estamos trabajando ahora. Donde hicimos el fit. Ahí incorporamos esas cosas, incorporamos estacionalidad, o sea, el efecto verano. El efecto verano, que en todos los países el efecto verano es negativo, digamos, para la enfermedad. Sí. Gracias, profe. Nicole pregunta, ¿en cuánto tiempo vamos a poder salir de la pandemia aproximadamente por el modelo, de lo que diga el modelo? Hola Nicole, tanto tiempo. Qué bien escucharlos aquí. Sí, que ya no nos vemos. Buena pregunta, no sé, Nicole. Cuando empezó la pandemia yo dije 2 años.
ya nos estamos acercando a eso. Depende, ¿O no, todo depende de, digamos, por lo que sé, del pasado, ¿verdad? Y de cosas, de pandemias, epidemias que no había. Por el modelo CIR, a ver, el modelo CIR es un modelo, el CIR simple, digamos, un modelo a corto plazo, ¿ya? Así que el modelo CIR no te dice nada acerca de eso. Estos modelos que les mostré yo, que estoy trabajando yo, como le decía a la Leo hace un ratito, como que te modelan un año, porque es como la conducta de una persona que pasó por un brote, ¿verdad? Y vivió lo que nosotros estamos viviendo finalmente, ¿ya? Entonces no te pueden ayudar a pronosticar mucho más allá, salvo que tengas claridad absoluta de cómo controlar de alguna forma la conducta humana, o de cómo tu población se va a comportar en general, ¿ya? Por encuestas, como te digo, o por alguna otra razón, ¿ya? Pero mientras no tengamos eso, esos estudios conductuales, es un poco difícil predecir el futuro. Ahora, estamos con una vacunación, ¿ya? Y en ese sentido, si es que la vacuna efectivamente tiene la eficacia que dice tener, en promedio, ¿verdad? Difiere entre vacunas, hay un modelo que nos puede ayudar a determinar más o menos cuánto tiempo más, a partir de ahora, digamos que ya estamos vacunando, vamos a estar con la epidemia, por lo menos con los brotes que siguen, ¿ya? En los próximos 6 meses. Si la vacuna dice ser como es, estamos bien, salvo que aparezcan nuevas cepas. Y ahí empieza el cirto de nuevo, ¿verdad? Con las mismas conductas conductuales que teníamos el año pasado, o distintas, un poco distintas, ¿verdad? Hay que ver, nuevamente necesitamos estudios conductuales para saber más o menos qué va a hacer la gente si es que apareciera una nueva cepa más infecciosa, por ejemplo, y que las vacunas ya no sirvan tanto. No nada, pero no tanto quizás. Entonces depende de muchas cosas, Nicole, es difícil tu pregunta de responderla. ¿Ya? Pero lo de las vacunas es promising, ¿verdad? Prometedor. ¿Ya? Así que esperemos vernos pronto. Sí, pues, profe, gracias. Gracias por la respuesta. Gracias por la pregunta, Nicole. Sofía también tiene una consulta. Sí, o sea, es más que nada un comentario que igual me genera cierta incertidumbre el hecho de que, por ejemplo, digamos, aquí a que todos estemos vacunados va a ser a finales del 2021, pero claramente una vacuna tiene cierto rango, o sea, un periodo de tiempo donde uno tiene cierta inmunidad. Entonces, finalmente, no sé, digamos, el virus muta, no sé, y ya están todos vacunados, pero el primer vacunado ya no va a tener el efecto de la vacuna. Entonces, generalmente, según yo, va a ser como súper cíclico. Y ahí tienes un proyecto, Sofía, al tiro. Claro. Sí, porque efectivamente, o sea, eso es un supuesto, ¿verdad? El que estás haciendo es un supuesto, es un ¿qué pasa si? ¿Verdad? Entonces, Claro. ¿qué pasa si lo que dice la Sofía es verdad? ¿Qué pasa si eso, si eso pasa, por ejemplo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a ver los brotes? ¿Cuándo van a ser? ¿Qué esfuerzo adicional tenemos que hacer en términos de distanciamiento social, por ejemplo? ¿Cierto? O en otro sentido, ¿verdad? ¿En qué nos tenemos que enfocar? Quizás tenemos que empezar una nueva campaña de vacunación. Y eso incluirlo en un modelo, digamos, ver los efectos de eso, de estar preparados en caso de lo que dice la Sofía sea verdad. Entonces ahí tienes un proyecto, Sofía, al tiro. Porque puede ser que pase lo que tú dices, en principio, ¿verdad? Sí. Espero que no. Espero que no, y espero que no aparezca una cepa tan maldita en ese sentido, ¿verdad? O una variante, digamos, tan maldita que la vacuna en principio. Ah, y esperamos que la vacuna mantenga su inmunidad un tiempo al menos. Bueno, la Por Pfizer lo ya está menos un hablando... año. ¿Perdónale? Que la Pfizer ya está hablando de una tercera dosis, porque Sí. baja la... Sí, pero después de como 8 meses, o sí. Sí, 9 meses. Sí, Vi hoy en la 8 noticia. meses. Sí, o sea, eso ya es un tiempo, ¿cierto? Como que ya no es tan poco tiempo. Claro. Entonces, eso es un problema interesante, es una pregunta interesante, ¿verdad? Si pensamos en este efecto de la inmunización como algo que desaparece con el tiempo, ¿verdad? O que se reduce con el tiempo. ¿Y qué pasa en ese caso? O sea, ahí vuelves a tener a tus susceptibles, ¿verdad, Sofía? Ahí vuelven los susceptibles que teníamos antes, y no queremos eso. Así que ahí la Sofía tiene un proyecto al tiro. Claro. No, pero si se fijan, todas las preguntas que ustedes tienen en principio se pueden acomodar a un modelo matemático y responder las preguntas que ustedes tienen mediante un modelo. ¿Verdad? Sí. Creo que ¿alguna otra consulta? ¿Duda? ¿Comentario? Bueno. Profe, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En serio, muchas gracias.
Estuvo súper buena la charla, súper interesante. Que esté trabajando en esto. Qué bueno, gracias a ustedes por los comentarios, las preguntas, por estar aquí, ¿cierto? Qué bueno escuchar a algunos y leer a algunos de mis exalumnos aquí, alumnas, ¿verdad? Que no he visto hace, no sé, parece 1000 años. Sí. Espero verlos en la U en algún momento, ¿verdad? Y el que tenga más interés, como les digo, hábleme, mándeme un mail. Podemos trabajar en algo juntos, ¿ya? Y existe el taller de investigación dirigida. No se olviden de eso. Vale, Y muchas cuídense gracias. mucho, no salgan, ustedes no están vacunados todavía. Así que a cuidarse, con mascarilla, nada de juntarse, ¿ya? Así como a carretear y esas cosas. ¿Ya? Me prometen que se cuidan. Ya. Qué bueno Vale. hablarles. Gracias, Ale, por la invitación y a todo el equipo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos y todas por participar. Que hay muy buenos comentarios desde allá, así que eso es bastante bueno. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, gracias. Profe. Chao, profe.